Hola, soy Leonel Aliza Notelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. Pues bien, en este lunes de literatura vamos a tratar el tema de figuras retóricas. Pues sin más preámbulo, comencemos. En esencia, la importancia de estudiar las figuras retóricas y en consecuencia de conocerlas es que las figuras retóricas son esa herramienta que usa todo escritor o toda escritora para embellecer su texto, su obra literaria. Si recordamos, o mejor dicho, relacionamos la literatura con la comunicación, recordaremos que existen las funciones de la lengua. Y dentro de estas funciones de la lengua hay una que se llama la función poética, que consiste en usar el lenguaje con un fin estético y en consecuencia artístico. Pues si partimos de este hecho, nosotros podemos ver en las figuras retóricas esa herramienta perfecta para que el creador o creadora de obras literarias subraye o apuntale aún más la estética y en consecuencia la función artística de su texto. Entonces, ahí en eso radica la importancia de las figuras retóricas, porque si nosotros vemos al acto de una obra artística, una obra literaria, la vemos como un mecanismo de comunicación, pues veremos que tiene un mensaje, pero muchas veces la obra literaria quiere todavía aún más subrayar su carácter estético, no solamente en el momento de estar creando personajes, posibilidades, hubieras, etcétera, no todo lo que ya hemos mencionado en anteriores videos, sino que todavía se necesita o se requiere la misma obra, lo necesita o lo demanda de manera directa o indirecta, que se enaltezca aún más el carácter estético y en consecuencia artístico. Y entonces existe una amplia gama de figuras retóricas. Figuras retóricas que no solamente se quedan en el ámbito literario, sino también lo podemos ver en la publicidad y, ¿por qué no?, en nuestra cotidianidad. Nosotros todo el tiempo también empleamos alguna de estas figuras retóricas. Para conocer toda la posibilidad, todo el abanico de posibilidades de figuras retóricas, existe una obra importante, un libro muy importante, que es precisamente el Diccionario de Retórica de Elena Beristain. En este libro, que supera las 700, 800 páginas, ahí precisamente en este modelo del diccionario, de un diccionario, nos va explicando en qué consiste cada figura retórica y la inmensa mayoría de figuras retóricas que existen, y por el simple hecho de haber mencionado que son casi 600, 700 páginas, si no es que más, dependiendo la edición, ustedes verán que entonces la posibilidad, el abanico, como les mencionaba, de figuras retóricas es inmenso. Pero bueno, obviamente hay unas figuras retóricas que son las más empleadas en los textos literarios, ¿no? Y principalmente en los textos líricos. Pero bueno, insisto, aquí no nada más es enfocarnos en un género literario, que sea la lírica, la narrativa o el teatro o lo dramático. No, es todas estas figuras retóricas nosotros las podemos, insisto, ver en cualquier momento comunicativo. Obviamente el tema de este video es la literatura, pues obviamente nos vamos a enfocar más en ese aspecto de apuntalar el carácter estético de las obras literarias. Pues bueno, entonces comencemos con las figuras retóricas un poco más cercanas y en consecuencia más cotidianas, no solamente en el ámbito literario, sino incluso, como les decía, en el ámbito de la publicidad y en consecuencia en nuestra cotidianidad. La primera figura retórica que yo quiero exponerles es el símil o comparación, ¿correcto? Entonces, ¿en qué consiste el símil o comparación? Como lo dice su nombre, esta figura consiste en equiparar los atributos de un objeto A un objeto B. Es exactamente, como lo dice su nombre, es comparar. Entonces, símil o comparación es comparar. Y entonces, ¿en qué consiste la comparación de una manera así totalmente cercana a nosotros en definición? Pues es eso, es equiparar los atributos de un objeto con los atributos que tiene otro objeto de carácter similar. Entonces, normalmente nosotros, ¿cómo podemos identificar que estamos presenciando o estamos ante un símil o una comparación? Muy fácil.
existe algo que se llaman nexos comparativos, los cuales, si nosotros lo analizamos dentro del contexto, precisamente nosotros nos percataremos que la función de ese nexo es precisamente evidenciar la equiparación de atributos entre un objeto A y un objeto B. ¿Cuáles son algunos de estos nexos comparativos? El más característico, el más conocido de todos, es el nexo como. Y entonces, por lo tanto, tenemos frases como, dos puntos, eres tan alto como un árbol. Entonces, como pueden ver en esta frase, aquí se está relacionando o equiparando el atributo de la altura. Y entonces se le está diciendo a alguien, en este caso a una persona A, que su altura es tal, es similar a la de un árbol, el cual prototípicamente los árboles pues, son concebidos como de una estatura muy elevada. Entonces aquí ven, pero ven cómo los atributos de la persona A con el objeto B son equiparados por medio de este uso de el conector comparativo como. Entonces ahí tenemos, eres tan alto como un árbol. Sigamos con este ejemplo que acabo de mencionarles. Y vamos a mencionar otro nexo comparativo. Otro nexo comparativo es ¿cuál? Sin acento, porque recordemos que ¿cuál con acento es de carácter interrogativo? Si le quitamos el acento a esta palabra, se transforma precisamente en un nexo comparativo. Entonces yo podría decir, eres tan alto cual árbol. Y entonces ese cual precisamente está evidenciando que se está haciendo una comparación entre un atributo que es la altura, ¿correcto? Entre una persona y en este caso un objeto que es el árbol. Otro tipo de nexos comparativos que nosotros nos encontramos son de sumar o restar, enaltecer o rebajar la situación. Para este método de la comparación es como que eres, y entonces es más o menos. Por ejemplo, sigamos en el ejemplo que estábamos mencionando. Eres mucho más alto que un árbol. Entonces, este ejemplo, a pesar de que tiene un atributo de otra figura retórica que vamos a ver a continuación, no deja de ser un elemento comparativo, porque se está comparando la altura de algo, en este caso de una persona, con la altura de un objeto B, que es el árbol. O puedes decir, eres menos alto que un árbol, pero no deja de ser una equiparación y en consecuencia una comparación. La lista de nexos comparativos es infinita, ¿no? Parecido a, similar a, etcétera, ¿no? Es decir, aquí es donde queda un poco la invitación para ustedes que investiguen precisamente esta tabla, por llamarle así, de nexos comparativos y verán que la lista es larga. No obstante, a pesar de que sin importar qué nexo comparativo empleemos o vamos a emplear, si es que nosotros estamos escribiendo algo, pero si lo estamos analizando, de todos modos, ahí es donde radica precisamente la concentración de la lectura cuando estamos leyendo, en este caso, una obra literaria. Ver que estamos frente a un símil o comparación. Obviamente, como les dije, el nexo comparativo por antonomasia es cómo. Eres como y puntos suspensivos, ¿no? Ya se está haciendo esta equiparación de atributos. La segunda figura retórica que quiero compartirles es algo muy parecido al símil o comparación, solamente con una pequeña distinción. Esta figura retórica es la metáfora. La metáfora, como les acabo de comentar, es muy parecida al símil. ¿Por qué? Porque en la metáfora también se hace equiparación de los atributos de un objeto A con un objeto B. Pero la diferencia es que la metáfora no se vale de un nexo comparativo, como si lo hace el símil o la comparación, sino se vale de la afirmación. ¿Correcto? Y entonces, en vez de decir, voy a poner otro ejemplo para no seguir con el anterior y confundir, en el caso de un símil sería, tú eres como el sol. Entonces, ahí está el nexo comparativo, tú eres como el sol.
Pero ¿qué pasa si yo le quito ese nexo comparativo y transformo la oración en una afirmación? Tú eres el sol. ¿Ven cómo se sigue haciendo la misma equiparación de atributos, cualquiera que sean estos? O sea, en este caso es el sol, es el elemento B, el elemento que va a dar atributos. Puede ser porque es de color amarillo, vamos a ponerlo así, entonces la persona tal vez es rubio o es rubia la persona, y entonces tú le dices, eres como el sol, porque está haciendo una equiparación con el atributo de color amarillo, este color claro. Eres como el sol, porque tal vez esa persona es muy fogosa, muy caliente, por decirlo así, y el sol, pues, lo vemos como esta estrella que nos brinda calor, y entonces estamos haciendo esa equiparación con ese atributo. O eres como el sol, porque está muy lejos. Ven, dependiendo del atributo, no, y sin importar qué atributo es lo que le estemos dando al objeto, pero la equiparación ahí está. Pero como observaron, a su vez, esa equiparación es por medio de afirmaciones. Nosotros en la vida cotidiana hacemos metáforas. Cuando nosotros le decimos a alguien, eres mi vida, estás haciendo una metáfora, ¿correcto? Puede también ser otra figura, insisto, de las que vamos a ver ahorita, pero no deja de tener este atributo de la equiparación de un objeto A con un objeto B. Entonces, eres mi vida, eres un corazón. Entonces, ven cómo se valen de una afirmación. Esa misma afirmación nosotros la podemos transformar en un símil, como pueden observar. Eres como mi vida, eres como un corazón. Ahí está precisamente el juego discursivo. ¿Qué es lo que pretende el escritor o la escritora en su composición? Pretende hacer esta equiparación por medio de una comparación, entonces se va a valer del nexo comparativo. Pero por el otro lado, quiere hacer esa misma equiparación, pero por medio de una afirmación, entonces se va a valer de la metáfora. Nosotros normalmente un error muy cotidiano es decirle a todo lo literario metáfora. Excelente manejo de la metáfora porque habla muy bonito, ¿no? O sea, está esta belleza enaltecida característica de la literatura, y nosotros muchas veces cuando estamos adentrándonos apenas en la literatura comenzamos con esta afirmación de, oh, excelente manejo de la metáfora. Está hablando de manera metafórica, pero no entendemos qué es una metáfora. Espero que a partir de ahora entendamos que la metáfora es esta equiparación por medio de la afirmación de un objeto A un objeto B. Obviamente todo relacionado por medio de sus atributos. Entonces, el atributo del objeto B tiene que tener una relación intrínseca con el objeto A o viceversa. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Entonces, ya no usemos la palabra metáfora ni la palabra metafóricamente tan superficialmente, ¿no? Es decir, entendamos qué es la metáfora, que es esta equiparación de atributos por medio de una afirmación. Entonces, si ustedes escuchan de repente una frase como, tú eres la luna, tú eres la luz de mis ojos, es una afirmación. Y esa afirmación, a su vez, de manera muy profunda, está ciertamente equiparando los atributos de una persona, y en este caso de esta última frase que mencioné, de la luz. Y la luz, pues, significa guiar el camino, o puede ser algo totalmente contrario, ¿no? Eres la luz de mi vida, pero en el sentido negativo, es que es un flachazo en la cara que me deslumbró y ya no veo nada. Como ven, todo depende del contexto. No deja de ser una metáfora, pero el contexto nos va a brindar en qué consiste, qué atributo es el que se está equiparando entre el objeto o persona A y el objeto o persona B. Entonces, ahí tenemos estas dos primeras figuras retóricas que son las más usuales, las más cotidianas en consecuencia. La tercera figura retórica que yo quiero compartirles es la hipérbole, esta que yo les mencionaba, que muchas veces el símil o la metáfora a veces está muy apegada a esta tercera figura, que es la hipérbole. ¿Qué es la hipérbole? La hipérbole es esa figura retórica que consiste en exagerar, exaltar algo de manera desmedida. Entonces, como yo cuando les decía, les ponía el ejemplo tanto en el símil como en la metáfora de tú eres mi vida, sin ti no puedo vivir. Esa frase no deja de tener un atributo, en este caso metafórico, porque eres mi vida. Entonces está haciendo esta equiparación de que esa persona es tan importante como la vida en el transitar de la existencia,
pero no deja de ser una exageración al mismo tiempo. Entonces muchas veces las figuras retóricas tienen este paralelismo, que pueden ser una u otra, no es una ciencia así exacta y precisa. Pero unos atributos de estas figuras retóricas sí lo son, como les acabo de decir. En el símil hay una regla que no se puede romper. Es decir, si tiene un nexo comparativo, es un símil. No lo niego, a veces hay símiles o comparaciones que sí están de manera muy paralela, por ejemplo, con la hipérbole. Es decir, eres como el aire que respiro. No deja de ser un símil, pero también no deja de ser una exageración en un contexto, así como de, hey, tranquila, soy importante, pero no tanto como el aire que respira un ser humano. Esas situaciones, esos puntos, es donde precisamente entra nuestra disertación, nuestro análisis, lo observadores que seamos frente a un texto. Entonces, aquí tenemos la hipérbole, esta exageración. ¿Se acuerdan que yo les decía que otro de los nexos comparativos era más o menos? Eres más rápido que un guepardo. No deja de ser un símil, porque estamos usando este nexo comparativo del más que, pero no deja a su vez de ser una hipérbole, porque estás exagerando de que esa persona corre tan rápido que supera incluso la velocidad de uno de los animales con mayor velocidad conocida. Entonces, ahí está la situación, ahí está el meollo del asunto. Entonces, la hipérbole es esta exageración de una frase, es decir, algo en el contexto de tengo tanta hambre que me comería un caballo. Es una frase cotidiana, una frase hecha de nuestra tradición. ¿En serio? ¿Alguien podría tener tanta hambre que en realidad se podría comer todo? Vamos a poner una exageración todavía, una hipérbole más. Tengo tanta hambre que me comería una ballena azul, que es uno de los mamíferos más grandes en el mundo, y decir, tengo tanta hambre que me la puedo comer completa y sin ningún... Es una hipérbole, obviamente. Estás queriendo, tu frase la quieres envolver en... la palabra correcta es esto, envolver en un ambiente, en un ámbito que evidencie el propósito de tu mensaje, ¿no? Es decir, no solamente tu mensaje es de tengo hambre, sino estás diciendo que tienes tanta hambre que te comerías al mamífero más grande o uno de los mamíferos más grandes de este planeta. Entonces, ahí en eso radica la hipérbole, en exagerar. Y eso nosotros lo vemos todo el tiempo. Muchas veces cuando usamos estos usos discursivos característicos del más, ¿no? Es la más rica del mundo, ¿no? Es decir, tal producto, lo vemos principalmente en la publicidad, es decir, este es el aderezo más rico del mundo. No estás haciendo, al mismo tiempo de que estás haciendo un símil o comparación, porque lo estás comparando con otros aderezos, pero estás exagerando que el sabor de ese aderezo, por el ejemplo, siguiendo el ejemplo que les mencioné, es el más delicioso, el más rico de todo el mundo. Están exagerando, ¿correcto? Entonces, ahí tenemos que entonces nosotros que descubrir que hay una intención más allá de la situación comunicativa o la situación, en este caso, discursiva que tenemos frente a nosotros. Entonces, ahí tenemos la figura retórica. La cuarta figura retórica que les quiero compartir es el hiperbatón. No confundir con la hipérbole. El hiperbatón es esta figura retórica en la que se juega, por decirlo así, con el sentido lógico de las oraciones. ¿Correcto? Es decir, si nosotros recordamos nuestras clases de español o nuestras clases de gramática española, recordaremos que prototípicamente en el español tenemos un orden lógico de las oraciones, que es el famoso sujeto y predicado, ¿no? Si nos recordamos más nuestras clases de la primaria, pues era sujeto, verbo y predicado, ¿no? Aunque el verbo es el núcleo del predicado, entonces podemos decir sujeto y predicado. Y tiene ese orden, ¿no? Ese orden claro, puntual, ¿no? Donde que está el pronombre, y está el sustantivo, y está el adjetivo, y está el verbo, y está el adverbio, y los denominados complementos circunstanciales, ¿no? Puede ser el complemento circunstancial directo, indirecto, el complemento circunstancial de tiempo, de lugar, todas esas situaciones características de nuestra gramática y de nuestra sintaxis, ahí están, ¿no? Nosotros tenemos en nuestra mente, entre comillas, que tiene ese orden, ¿no? Sujeto, verbo y predicado. ¿Qué pasa
cuando un escritor o una escritora, para darle musicalidad, para darle un sentido al estilo de un personaje y demás, se vale del hipérbaton. ¿Qué es lo que va a hacer el escritor o la escritora? Muy fácil. Lo que va a hacer es cambiar el orden lógico de esas palabras. Y entonces nosotros vamos a ir a un ejemplo fácil y prototípico. Si nosotros decimos de manera cotidiana, voy caminando hacia la tienda, y esa es la oración prototípica, voy caminando hacia la tienda. ¿Qué pasaría si yo modifico el orden de estas palabras, aunque el mensaje siga siendo el mismo, y digo, hacia la tienda, caminando, voy? ¿Vieron cómo solamente cambié de lugar las palabras, pero el mensaje sigue siendo el mismo? Obviamente el hipérbaton tiene que seguir siendo entendible. No es cambiar nada más el acomodo de las palabras porque sí, no, porque el propósito de todo acto escritural o comunicativo de manera general, pues es que se entienda. Entonces tampoco vamos a ir a esa exageración de modificar el orden de las palabras al grado que no se entienda nada. No, para nada, ese no es el propósito del hipérbaton, sino simplemente es darle una musicalidad. A veces, normalmente en el ámbito de la lírica, el hipérbaton, eso es lo que radica, ¿no? Cambiar el orden de los versos, siguiendo en la lírica, o en este caso, ¿no? Tanto ya sea en la narrativa, en el ámbito dramático o en el mismo ámbito lírico, es modificar el orden lógico de una oración para darle cierta musicalidad. El ejemplo más claro en la cultura popular, en la cultura pop, es el personaje de la saga Star Wars, el famoso Yoda. ¿Cómo habla Yoda? Habla por medio de hipérbatos, ¿correcto? Entonces ahí tenemos un ejemplo de la cultura popular. Obviamente aquí tiene un sentido. Yoda es un personaje importante en esta saga y demás, es una persona inteligente, y tal vez esa inteligencia radica en su buen manejo de el hipérbaton. Entonces, como ven, el hipérbaton es algo que también nosotros de manera consciente o inconsciente lo usamos. No todo el tiempo estamos hablando sujeto, verbo y predicado. Muchas veces nosotros modificamos producto de la velocidad de la conversación, o porque muchas veces de manera consciente. En el caso del hipérbaton es algo muy consciente. En el caso tal vez de la comunicación cotidiana y usamos un hipérbaton, ahí tal vez es producto de la interacción o del momento. Es algo que tal vez no lo hacemos de manera consciente. En el caso del ámbito literario, la mayoría de las veces es muy consciente. Y más en el caso del género lírico. O sea, si en el género lírico un poeta, ustedes encuentran un hipérbaton, la probabilidad de que sea algo muy bien pensado, algo muy bien planeado, o que tenga una razón de ser en la obra, es un porcentaje muy alto. Ya en la cotidianidad y en el caso de la literatura, en el ámbito teatral, si es teatral escrito en prosa, o en el ámbito narrativo, puede ser que muchas veces sea para darle esa cotidianidad y esa normalidad de la lengua que se emplea, y en consecuencia darle verosimilitud a la obra, ¿no? Porque si todo el tiempo hablamos de una manera, pues la obra se ve forzada y demás. Entonces, como el hipérbaton también es algo cotidiano, sea consciente o inconsciente, pues también en las obras literarias tenemos que ver esta figura. Entonces, como vemos, el hipérbaton es alterar el orden lógico de las oraciones, de las frases, o el acomodo de las palabras en un discurso, en una cláusula discursiva. Entonces, ahí tenemos ese ejemplo. Les puse el ejemplo clásico de la cultura pop, que es este personaje de la saga de Star Wars, Yoda, ¿no? Entonces, los que no conozcan esta saga, pues investiguen cuál es la característica puntual de este personaje a lo largo de la saga, y descubrirán que la forma en la que él habla y él se enuncia en todo momento, o en la inmensa mayoría de sus participaciones en las distintas películas, pues verán que se caracteriza por usar, o por hacer uso, mejor dicho, del hipérbaton. La siguiente figura retórica que me gustaría compartir con ustedes es una que se llama oxímoron. ¿Qué es el oxímoron? En esencia, el oxímoron es complementar una palabra que sea contradictoria o que contraste con una segunda palabra. Es decir, es hacer una oración en la que la primera palabra y la segunda, que normalmente tienen que estar muy cercanas,
por no decir pegadas, tienen que ser totalmente contrarias. En la realidad serían polos totalmente opuestos. Eso es un oxímoron. Un oxímoron es eso que nos muestra una situación o una frase que nos genera ese contraste, y que ese es el propósito del oxímoron. Es decir, inmiscuirnos, adentrarnos en una posibilidad, en este caso obviamente literaria o lírica, si es específicamente poética, adentrarnos en una situación que evidencie el contraste, que evidencie la sinrazón de la frase. Por ejemplo, hay un poema muy famoso del siglo XVII, de un poeta llamado Francisco de Quevedo, y todo el poema en esencia radica en estos oxímoron. Y el poema inicia con la frase: es hielo abrasador, es fuego helado. Es hielo abrasador, es fuego helado. Analicen esa frase. Eso es un ejemplo de un oxímoron. Es hielo, hielo. Tenemos la imagen del hielo. Hielo abrasador. Abrasador escrito con S, no con Z. No es de abrazar, sino de hacer brasas, hacer caliente. ¿El hielo puede abrazar? Es decir, dar calentura. O sea, hay la frase de que el hielo te quema. No dijo es hielo que quema. Es hielo quemante. Porque sí existe esa frase. Que el hielo, si te lo colocas así a la intemperie, ¡pum!, de repente te puede generar una quemadura, se dice. Pero aquí el verso dice, es hielo abrasador. Pero si las brasas están relacionadas con el fuego, ¿cómo que el hielo es abrasador? Esto es un oxímoron. Y todavía por si acaso faltara algo, el mismo verso se complementa. Es fuego helado. Dices, ¿qué? Tal vez científicamente ya descubrieron un fuego que sí sea helado y demás, pero bueno, en la cotidianidad, en el mundo coloquial, obviamente escuchar la frase es hielo abrasador, es fuego helado, evidencia un contraste. Y eso es lo que precisamente, hasta tal vez cuando ahorita que escucharon la frase, les generó un impacto así de, a ver, tiempo, espérate. ¿Cómo que hielo abrasador, fuego helado? ¿De qué me están hablando? Entonces ya cumplió su propósito. En este caso cumplió su propósito el poeta español Francisco de Quevedo. Que nos llame la atención de qué va a hablar. ¿De qué cosa puede ser un hielo abrasador y qué cosa puede ser un fuego helado? Y entonces te adentra. Entonces cumple esa función el oxímoron de mencionarnos estos contrastes, estas cosas totalmente contrastantes y totalmente dispersas en la realidad, pero que en el mundo de la creación literaria, donde todo se puede, como bien recordamos y como hemos visto a lo largo de esta serie de videos, en el mundo de la literatura, el oxímoron es un muy buen ejemplo de esto, de que la realidad dice una cosa, pero la literatura en el mundo de las posibilidades y la magia de la página en blanco nos permite unir. Entonces ahí tenemos el ejemplo del oxímoron. Son frases que evidencian un contraste, que es un contraste en la realidad, pero que en el mundo de la creación literaria se pueden unir precisamente para causar ese shock, para causar esa llamada de atención y mostrar esos atributos de lo que se esté hablando en la obra. Entonces, ahí ya tenemos esta otra figura retórica. La siguiente figura retórica que quisiera compartir con ustedes es una que se llama epíteto. El epíteto es cada vez que nosotros usamos un adjetivo para añadirle, por así decirlo, añadir o subrayar una cualidad del objeto, de la persona de la que estamos hablando. Eso es un epíteto, ¿correcto? El epíteto, normalmente, voy a ponerles un ejemplo de otro poeta del siglo XVII, hoy vengo muy barroco, que se llama Francisco de la Torre, y hay un poema que inicia la blanca nieve y la púrpura rosa. Entonces dirán, pues, la blanca nieve, está diciendo una obviedad, pero esta blanca es un adjetivo para calificar a nieve. Entonces yo puedo decir la nieve, punto. La rosa púrpura, la rosa, punto. O sea, ya sé que hay distintos colores de la rosa, pero el chiste de esto, del epíteto, es enaltecer un atributo. Entonces, podríamos decir, pues es que obvio, desde la nieve no hay otro de otro color. Bueno,
Eso pregúnteselo también a los esquimales y verán que sí hay distintas gamas. Pero bueno, en el español todos sabemos que la nieve es blanca y punto. Entonces decir la blanca nieve, esto de decir la blanca, aunque se escucha absurdo en la cotidianidad y demás, no deja de, por decirlo así, no deja de tener esta intención de enaltecer el atributo, en este caso de la nieve. Y en el mismo verso dice la púrpura rosa. Entonces eso podría haber dicho la nieve y la rosa, de manera así como de tajante. Pero el propósito de este poema es precisamente enaltecer, ¿correcto? Enaltecer el atributo del objeto. Entonces, ese es el propósito de un epíteto. Muchas veces también los epítetos también no solamente son adjetivos, sino son frases adjetivales. Muchas veces cuando nosotros mencionamos a un personaje y este personaje tiene un apodo, vamos a mencionarlo así, y vamos a mencionar entre comillas, apodo, un sobrenombre, muchas veces ese sobrenombre cumple el rol del epíteto, ¿correcto? Pero bueno, vamos a poner el ejemplo prototípico como de el benemérito de las Américas. No estoy diciendo su nombre. ¿Quién es el benemérito de las Américas? Benito Juárez. Entonces, yo estoy tal vez escribiendo un texto y en lugar de decir Benito Juárez, digo, y de repente me puse a leer la vida del benemérito de las Américas. Y así como de, sí, obviamente, producto de la cultura general y demás que uno posee, sabe que Benemérito de las Américas es el epíteto de un personaje que se llama Benito Juárez. Entonces, ahí está un poco la situación. O hablar de, voy a hablarles del Che. Así como de, ¿el Che? Si no tienes la cultura, no tienes esta referencia, pues dices el Che, ¿qué es el Che? Entonces el Che descubrirías que es Ernesto Guevara, ¿no? Mejor conocido como el Che Guevara. Pero entonces ven cómo un apodo, un seudónimo y demás, muchas veces cumple el rol de epíteto. Entonces son frases, en este caso, en el caso del Benemérito de las Américas o el Che, son frases que cumplen a su vez este rol de ser epítetos. ¿Por qué? Porque estás enalteciendo una cualidad o un atributo de el objeto o la persona de la que estás hablando. O sea, puede serse desde perspectivas de objetos, como puede ser la blanca nieve, como les ponía el ejemplo del poema de Francisco de la Torre, o puede ser un atributo, enaltecer a una persona por medio de una frase, ¿no? Como era el Benemérito de las Américas, el Che Guevara, el Chicharito Hernández. Entonces, ahí tenemos ejemplos en todos los ámbitos de la cultura. Y como les decía, los apodos muchas veces llegan a tener ese atributo, ¿no? Que a veces es tanta la importancia que se le da esa cualidad o ese atributo que a veces nos hace olvidar del nombre de la persona, ¿no? En el caso de estos epítetos personales. Entonces, ahí tenemos el ejemplo de el epíteto. Ahora nos vamos a adentrar a las figuras retóricas que se caracterizan por su cualidad sonora, por decirlo así. Por lo tanto, son figuras retóricas que principalmente vamos a ver en el ámbito de la lírica, es decir, la poesía, la letra de canciones y todas esas situaciones. No obstante, también se puede usar en el teatro y en el género narrativo. Esta primera figura retórica sonora, fonética, por llamarle así, es la anáfora. ¿Qué es la anáfora? Es la repetición de una palabra o una frase en una enumeración, por decirlo así. Por eso yo les decía que principalmente está en el género lírico. ¿Por qué? Porque normalmente las anáforas aparecen al principio de cada verso, ¿correcto? Y entonces los ejemplos son infinitos. Es decir, voy a poner ejemplos ahora, sino de la poesía y demás, sino usemos música popular, ¿no? Entonces, ejemplos de anáfora. Canción de José José, cantada por José José. Yo que fui tormenta, yo que fui... Ahora soy un volcán apagado. No me acuerdo ahorita de la letra de la canción, no estoy inspirado. Entonces, pero es yo que fui, puntos suspensivos. Yo que fui, puntos suspensivos. Ese yo que fui es precisamente un ejemplo de una anáfora, ¿correcto? Otro ejemplo, cultura pop. La canción de Ricardo Arjona, El Problema. Creo que ya por mencionar a Ricardo Arjona ya comienzo a sentir un poco las miradas y demás, pero bueno, vamos a usar a Ricardo Arjona como ejemplo. Ricardo Arjona tiene una canción llamada El Problema.
Y la canción del problema, a lo largo de toda esa composición, usa la anáfora. El problema no fue amarte, o el problema no es olvidarte, el problema no es tu ausencia, el problema es que te espero. Todo eso va diciendo la canción. Ahí está un ejemplo. Otra canción, una canción rockera. Si supieras, una de las primeras canciones del grupo de rock mexicano llamado Panda. Si supieras cómo te ves, si supieras qué se siente, si supieras que es en serio, si supieras, esa frase es un ejemplo de anáfora, ¿correcto? Entonces, como pueden ver, la anáfora es algo que se usa muchas veces. Entonces, valga la redundancia, muchas veces los autores y las autoras de obras literarias, insisto, sin importar su género, sin importar si están escribiendo lírica, si están escribiendo textos dramáticos o si están escribiendo narrativa, muchas veces se valen de la anáfora. No importa, o sea, obviamente en la lírica es muy evidente porque está al principio de cada verso, ¿no? Y entonces se evidencia la frase, ¿no? Entonces, ahí está, en eso radica la anáfora, en esta repetición de palabras o frases que tiene la intención precisamente de eso, de darle cierta musicalidad, cierto ritmo a la disertación, al discurso. Muy parecido a la anáfora tenemos la aliteración. La aliteración es una repetición de igual manera, pero no es una repetición de palabras o frases, sino es una repetición de sonidos. ¿Correcto? Entonces, la repetición de sonidos es característico de los trabalenguas. Y entonces nosotros tenemos trabalenguas y en qué radica el atributo de los trabalenguas, muchas veces se valen de la aliteración. Uno de los ejemplos más claros de la aliteración. El trabalenguas famoso del R con R cigarro, R con R barril, rápido corren los carros, cargados de azúcar del ferrocarril. ¿Cuál es la literación de este trabalenguas? El sonido de la R. Por eso dice R con R cigarro, R con R barril, rápido corren los carros cargados de azúcar del ferrocarril. Entonces, como ven, si ustedes escriben esa frase, verán que la constante es la R. Entonces, en eso radica precisamente la aliteración, la repetición de sonidos, ¿correcto? El ejemplo prototípico era este que les mencionaba de los trabalenguas, pero hay composiciones poéticas, les digo, líricas, tanto poesía como canciones, que de manera consciente o inconsciente hacen uso de la literación para precisamente darle este ritmo, darle este sonido, etcétera. Entonces ahí tenemos otro ejemplo de figuras retóricas. Y ya casi para terminar tenemos otro par de figuras retóricas. La primera de ellas, de este par final, va a ser, o es, mejor dicho, la prosopopeya o personificación. La prosopopeya o personificación es cuando nosotros le brindamos o le otorgamos atributos humanos a un objeto o a una situación que obviamente es inanimado y en consecuencia no puede realizar esas acciones o poseer esos atributos. Ejemplos claros o ejemplos prototípicos. El día está triste. Es una frase que decimos todo el tiempo, ¿no? O sea, vemos el día nublado y lluvioso, etcétera. Y hay gente que dice, el día está triste. O al contrario, ¿no? Está soleado, está templado, está bien. Para la gente, el día está alegre. Cuestionémonos, saquemos el don metafísico y analista y filosófico de la existencia. ¿Los días tienen sentimientos? Para que de repente el día se despierte y diga, hoy estoy triste, me voy a nublar. No, pero precisamente nosotros le estamos brindando al día un atributo que es inherentemente humano, que es tener estados de ánimo. Y entonces es estar alegre, estar feliz. Otra frase relacionada con el clima, ¿no? El cielo está llorando. Esto lo decimos cuando está lloviendo.
¿El cielo tiene lagrimales? Eso es lo que hay que cuestionarnos. Pero es decir, ahorita ya cuando lo analizamos se ve muy burdo, pero se escucha bella la frase, ¿no? El día está alegre, el día está triste, el cielo está llorando. Son frases que precisamente, tal vez ahora que son tan cotidianas, o cuando pecamos de muy racionales, ¿se acuerdan de lo que hablábamos en videos pasados cuando hablamos de la literatura? No caigamos en eso de querer analizarlo todo de manera objetiva y realista. No, muchas veces tenemos que entender este juego discursivo. Hay juegos discursivos que logran su cometido y otros que no. Pero hay que darle su debido valor. Insisto, tal vez a ustedes no les gustó, pero a alguien sí. Bueno, muestra de ellos al autor o la autora de la frase, seguramente le gustó y por eso la publicó. Pero pensemos entonces precisamente en eso, ¿no? Tenemos estas frases que son de prosopopeya, ¿no? El otro ejemplo claro y cotidiano, las caricaturas que muchos de nosotros vimos. Caricaturas que muchas veces son protagonizadas por animales que hablan, piensan, razonan y se comportan como seres humanos. Sí, analícenlos. O sea, si ustedes un día van caminando por la calle y de repente se les va a acercar un ratón y que les diga, hola amiguito, te invito a mi casa. La probabilidad de que eso ocurra es mínima. Pero hay un programa de televisión para niños, que es La Casa de Mickey Mouse, donde un ratón todo el tiempo nos dice eso, ¿no? Entonces, ahí está la esencia precisamente de la prosopopeya. Esa es la función de la prosopopeya. En el ámbito de la literatura, esto de que los animales hablen y demás, lo vemos en las fábulas. El león que habla, el ratón que habla, el asno que habla, el caballo que habla, todas esas situaciones y demás. Entonces, nosotros lo vemos en Shrek, ¿no? El burro que habla. Es un personaje obvio, tradicional, etcétera, pero no es algo cotidiano. Los burros en la cotidianidad, en la realidad, no hablan. Pero el creador de la obra se vale de este recurso de la personificación o de la prosopopeya precisamente para contarnos su historia. Entonces ahí lo vemos, nosotros todo el tiempo, digo, hasta incluso nosotros en nuestra cotidianidad hacemos o decimos frases. No te pude hablar porque mi celular se murió. La línea del teléfono está muerta. Así como de... Son frases precisamente que tienen esta personificación o prosopopeya. Le estamos dando atributos humanos a algo o a alguien que no posee esos atributos en la normalidad, pero que lo hacemos precisamente con una intención muchas veces expresiva y en el ámbito de la literatura, estética y en consecuencia artística. Entonces ya tenemos esta figura retórica llamada prosopopeya o personificación. Y por último, pero no menos importante de toda esta gama, porque estas no son las únicas figuras retóricas que existen, como se les mencionaba, les digo, los invito cordialmente, si ustedes están interesados en analizar estas figuras retóricas, el diccionario de Elena Beristain, y hay otra serie de obras que analizan precisamente de manera muy breve, de manera proporcional o un porcentaje importante de estas figuras retóricas. Lo pueden investigar ustedes en páginas de internet y demás. Yo les hablo de la obra como más representativa y más importante, pero existen infinidades de páginas de internet y libros de consulta, tanto en físico como en digital, que hablan de estas figuras retóricas. Lo que les estoy mencionando son las prototípicas, las más cercanas, etcétera, ¿no? Y por último, como les mencionaba, la última figura retórica que les quiero compartir es el pleonasmo, ¿correcto? El pleonasmo de primera mano siempre se ve como algo negativo, algo malo, algo torpe, algo bobo. Pero la realidad es que tiene una intención que precisamente es subrayar algo. Y muchas veces ni nos damos cuenta de que estamos frente a pleonasmos porque en nuestra vida cotidiana todo el tiempo lo decimos, ¿no? ¿Qué es el pleonasmo? Es cuando nosotros añadimos enfáticamente una frase o en una frase o una palabra que van de más de lo necesario. O sea, tenemos una frase y nosotros de manera enfática le incrementamos una palabra o una serie de palabras que muchas veces no son necesarias, pero que por alguna razón nosotros lo hacemos para hacer este énfasis que les mencionaba. Los ejemplos más absurdos, los que siempre nos causan risa, son el famoso súbete para arriba. Así como de, pues al decir súbete, el verbo subir y la acción de subir siempre implica estar abajo
y desplazarse hacia arriba. Entonces, como de que súbete para arriba. O el contrario, ¿no? Bájate para abajo. Así como de, pues el acto de bajar, pues ya implica desplazarte hacia la parte inferior de donde estoy en el presente. Pero esos son los pleonasmos como que más burdos, ¿no? O sea, como de que pues es que es algo tan absurdo de ¿para qué? Pues, súbete y ya, ¿para qué incluir palabras que en este caso son súper innecesarias? Pero en la cotidianidad, nosotros hacemos pleonasmos. Se me acercó a mí. ¿Ya vieron el pleonasmo? Se me acercó a mí. Si yo nada más dijera, se me acercó. Se me acercó. El me ya implica un yo. Pero se me acercó a mí. Está siendo pleonástico, pero normalmente nosotros siempre hacemos ese énfasis. Otro tipo de énfasis pleonásticos que hacemos nosotros es cuando siempre subrayamos el pronombre. Yo opino. Dirían ustedes, ¿y dónde está el pleonasmo? ¿En el yo? Yo podría decir opino. El verbo opinar no tiene yo opino, tú opino, él opino. No, el verbo se adapta según la persona. Si yo digo, opino que hagamos esto, ¿para qué poner el yo? Pero hacemos ese énfasis. Yo, o sea, como que evidencian el yo. Yo opino que hagamos esto. Yo propongo, si digo, propongo que hagamos esto. Pero hasta muchas veces hasta la gente se va a sentir rara si nosotros no ponemos el yo opino. O cuando estamos hablando con otra persona y le dices, tú piensas eso. Tú piensas eso. Entonces dices, ¿por qué no dices, piensas eso? Pero no, ven, hasta se escucha rara la frase cuando decimos, piensas eso. No, tenemos que decir, tú piensas eso. Entonces, para que vean que el pleonasmo muchas veces es parte de nuestra cotidianidad. Otro ejemplo de pleonasmo que muchas veces no nos damos cuenta es cuando hablamos de cuando algo nos duele. Me duele mi cabeza. Así como de, ¿te puede doler la cabeza de alguien más? Lo correcto, y pongo todas las comillas del mundo de lo correcto, sería, me duele la cabeza. No creo que nadie en el mundo les vaya a preguntar, ¿la cabeza de quién? ¿Tu cabeza? No, obviamente es me duele la cabeza, pues estás hablando. Y es me duele la cabeza. ¿Correcto? Me duele el estómago. Y ni modo que te preguntaran, ¿el estómago de quién? No, obviamente es me duele el estómago, pues es tu estómago, tú eres el que sientes el dolor. Entonces, para que vean que muchas veces nosotros usamos el pleonasmo y nos burlamos de esa gente, ¿no? Que súbete para arriba, ja, 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 qué pleonástico. Pero nunca analizas que esa ultracorrección está mal. Porque el pleonasmo no deja de ser una figura discursiva, no deja de ser una figura retórica. Obviamente hay pleonasmos que sí causan como que molestes y como de, pues es que esto es muy obvio. Como les ponía el ejemplo yo, ¿no? La blanca nieve. Pues hay nieve de otro color. Alguien exagerado puede decir, pues sí, las nieves que nos venden de sabores tienen otro color. Que su color natural sea el blanco no significa que sea el único color que puede adquirir una nieve. Y tendría razón. Pero este del súbete para arriba y bájate para abajo, pues es una obviedad. Hay pleonasmos que obviamente sí son muy burdos, muy absurdos. Pero hay otros pleonasmos que tienen esa intención de hacer énfasis de algo. Y ese es el propósito del pleonasmo. Entonces tenemos que entender el pleonasmo desde la intención de la persona que lo está refiriendo. Entonces, y no caer, insisto, en esta ultracorrección de no, para que, porque espero que a partir de este video no comiencen a decir yo pienso, yo opino, yo creo, no van a decir creo. Porque vi en un video que decir el yo es pleonástico y es exagerado. No, para nada. El propósito de hacerles ver el pleonasmo con esta frase es hacerles ver que es algo tan cotidiano, que a veces no nos damos cuenta que estamos siendo pleonásticos, pero ser pleonástico no está mal. Ser pleonástico, obviamente, insisto, hay pleonasmos que sí son muy absurdos, que sí podremos nosotros moderarlos, pero hay otros pleonasmos que nos sirven porque el énfasis es eso. Queremos darle énfasis a quién está hablando, qué está sintiendo,
etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí está el elemento. Y eso es de manera general, y ya para concluir este video, ese es el propósito de las figuras retóricas. Enaltecer, embellecer, darle este ornamento al texto literario. Obviamente, de por sí el texto literario tiene esta intención estética, de que sea algo bello, algo que nos haga sentir, que nos haga pensar. Y muchas veces las figuras retóricas nos van a ayudar como un catalizador, como un interruptor de estas sensaciones, estas emociones que pretende el texto. Pues bien, espero que esta explicación de algunas, de qué son las figuras retóricas y algunas figuras retóricas o algunos ejemplos de figuras retóricas haya sido de su agrado, pero sobre todo haya sido de su utilidad. Pues bien, antes de despedirme, como siempre, los invito a suscribirse al canal, a recomendarlo, a darme sus comentarios, sus opiniones, a sugerirme temas, a sugerirme autores de toda esta dinámica que manejamos en este canal, que es la literatura y la comunicación. A su vez, pues también los invito a seguirme en mis distintas redes sociales, dígase Facebook, Twitter e Instagram, en donde también lo podemos usar como un foro, en donde ustedes me pueden hacer sus aportaciones, ¿no? Tanto críticas, sugerencias, comentarios, observaciones, etcétera, ¿no? Entonces, pues, como siempre les digo, sin más que agregar, estamos en comunicación. Hasta siempre.